Muy buenas. ¿Se nos pueden escuchar? A ver, checando audio. Yo sí escucho muy bien. Muy bien, vamos a iniciar. Igual Hola, también bien, escucho muy bien. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar. Creo que estamos ya en línea. Ahí la compañera Yes, ¿nos puedes checar? Ya estamos en línea, por favor. Antes de comenzar. Pues bien, pues vamos a dar inicio a este foro que hemos realizado. Tengan todos y todas ustedes, pues muy buenas tardes. Pues hemos realizado este foro sobre el tema de la corrupción, cómo ha afectado a este fenómeno precisamente a los pueblos indígenas y afromexicanos. Este es un tema, pues, un tema muy importante, un tema que, pues, la verdad ha afectado a todos por igual, pero precisamente a los pueblos indígenas, pues, ha afectado de gran manera, porque agudiza la pobreza, marginando, vulnera de manera significativa a nuestros hermanos indígenas y también, pues, a la comunidad afromexicana. Como Quintiltic, nosotros hemos identificado pues que no existen mecanismos efectivos y pertinentes pues para que faciliten la difusión de información. Ajá. Perdón. Cuestión de mecanismos de participación efectiva pues para los pueblos indígenas que monitoreen, tanto denuncien actos de corrupción, y pues también el que no se haya reconocido también como actores para actores de cambio, actores que han participado tanto en la lucha anticorrupción con sus propios sistemas normativos indígenas. Mi nombre es Lucía Gómez, soy Tzotzil Celtal. Para esta tarde, en torno a este tema de la corrupción, tenemos a los compañeros, al doctor Melquiades Cruz. Él nos platicará sobre este tema. Tenemos a la compañera maestra Norma Don Juan Pérez, ella es mujer indígena nahua. Tenemos al licenciado Pedro Sergio Peñalosa Pérez, el del pueblo afro, a la maestra Yuteita Valeria Hoyos Ramos, a Sofía Marisol Berlín Villafaña, que nos acompaña también, y a Carlos Alejandro, que estos grandes compañeros nos comparten sobre este tema muy importante sobre los pueblos indígenas y cómo han afectado la corrupción. Antes de eso, aquí la compañera Yesenia nos podría compartir en torno de los sistemas locales anticorrupción aquí en Chiapas, en cómo han sido estos procesos desde que se creó en el 2015, pues los avances
y qué se está haciendo al respecto y qué ha hecho tanto en términos en los pueblos indígenas. Ahí la compañera Yesenia, ¿podrías apoyarnos? Sí, buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, nosotros tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, que nos habla sobre la implementación del sistema en el mes del 2015. Es una reforma constitucional que está en el artículo 113 y que nos señala que el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección Bueno, ¿me escuchan? Ya escuchamos, ahí he perdido. Perdón. Y bueno, el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción es para evitar que se siga existiendo una fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de revisión, mismos que están facultados para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos públicos, a fin de que establecer mecanismos entre los 3 niveles de gobierno, así como formar las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas. La emisión de políticas integrales, instauración de directrices básicas que definan la coordinación de criterios en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. Se publica en el Diario de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción el 18 de julio del 2016, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del sistema nacional, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas de los hechos de corrupción. El sistema anticorrupción del estado de Chiapas tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las autoridades de todos los entes públicos de la entidad para la integración, organización y funcionamiento del sistema anticorrupción del estado de Chiapas. Esto con el fin de prevenir y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como sancionar las faltas y los hechos, así como en las investigaciones en la fiscalización y control de recursos públicos. Esto lo establece también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, la Constitución Política del Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables. El Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas se integra por el Comité Coordinador,
el Consejo de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y los municipios. El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre sus integrantes y tendrán bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Estará integrado por un representante del Consejo de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y los municipios. El Comité Coordinador fijará las bases, principios y lineamientos para la forma en que deberán llevarse a cabo la coordinación entre sus integrantes. El Consejo de Participación Ciudadana tiene como objeto coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del sistema anticorrupción del Estado de Chiapas. El Consejo de Participación Ciudadana estará integrado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio que se haya destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Durarán en su cargo 5 años, sin posibilidad de reelección, y serán renovados de manera escalonada, a como fueron designados por el Congreso del Estado. Esa es como una breve introducción de lo que ahora en nuestro estado contamos los pueblos indígenas, un sistema nacional anticorrupción y un sistema local que podrá vincularnos y podrá ser como esta forma de vinculación para poder erradicar esos actos que nos viene doliendo, esos actos que a los ciudadanos nos cuesta demasiado, porque nos van como quitando oportunidades para mejorar nuestra familia, salud, educación, trabajo. Aunque tengamos profesión, aunque tengamos maestría, por actos de corrupción a veces son como un obstáculo para poder tener un trabajo digno. Esperemos que nosotros como desde Quintiltic podamos aportar siempre una esperanza de cambio, pero también una lucha, porque es una lucha lo que estamos haciendo, es una lucha constante, el poder decir que tenemos derechos que como persona podemos alcanzarlo y que también son alcanzables. Yo he visto a muchas personas, y bueno, yo también vengo desde abajo, ¿verdad? Y las oportunidades a nosotros, híjola, nos cuesta, pero un montón. Pero pues esta es una lucha constante, no hay que desesperarnos. Eso es cuanto. Muchas gracias, Yesenia. Pues dándole continuidad a este diálogo. Vamos a comenzar con la participación del compañero, el doctor Melquiades. Hay una intervención ahí. Bien, este foro la vamos a llevar a cabo en torno de 3 preguntas que vamos a ir compartiendo en cómo pues ha afectado la corrupción a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. Para ello, tenemos en primera instancia a doctor Melquiades, que nos aportará
este tema al respecto. El doctor Melquiades Cruz, él es zapoteco Xitla de Yagavilla, él es comunicador e investigador social. Entre sus líneas de investigación, destacan el acceso a la información, conocimiento abierto en tecnologías y educación comunitarias. Actualmente él es coordinador del proyecto de acceso a la información en lenguas indígenas en servicios universitarios y redes de conocimiento de Oaxaca, Surco, AC. Por favor, doctor Melquiades, ¿nos puedes compartir este tema al respecto de cómo los pueblos, cómo la corrupción pues ha afectado a los pueblos indígenas y afromexicanos? Padius Shibotele, Selakile tu Padius ni Yagavila. Yagavila. Pues bueno, es un gusto saludarles, saludar a todas. Les mando un saludo de aquí desde Yagavila, es un lugar en la Sierra Norte donde estoy ahorita conectado y seguramente con ustedes también sus diferentes geografías, ¿no? Me da gusto saludar a Norma, Marisol, a Yesenia, también a Carlos y a Sergio que están aquí, también a Yuteita, ¿no? Que vamos a compartir este espacio virtual, ¿no? Que es la que tenemos actualmente para compartir. Hubiera sido mucho mejor hacer una compartencia, como decimos en el Sierra Norte de Oaxaca, algo mucho más convivial, ¿no? Algo más cercano de nosotros y conocernos mucho más de cerca. El tema que nos reúne esta tarde me parece de mucha importancia porque la corrupción no es algo que es natural, ¿no? O sea, quiero empezar diciendo algo que no es normal, que el hecho de que se haya normalizado la corrupción en un sistema de gobierno en la que hemos vivido por muchos años, en la que nos regimos, ¿no? Es algo que no es normal y que tampoco es natural. Entonces, en ese sentido, quiero decir que todos los sistemas también se han corrompido, ¿no? Hay una frase de Iván Illich que me gusta mucho, que dice que todo lo bueno se corrompe, ¿no? O sea, que la corrupción de lo mejor es lo peor, dice él, ¿no? O sea, que cada gente que va empezando haciendo cosas buenas se va corrompiendo en la medida que se va metiéndose dentro del sistema, porque el sistema mismo genera estos tipos de vicios, costumbres, cultura y al final de cuentas. Quiero ponerlo en estos términos más generales, en el sentido de que es eso, ¿no? La cosa no es que uno es corrupto, sino más bien el mismo sistema y genera ciertos mecanismos de corrupción adentro. Y quiero platicar de eso, y eso no solo ha afectado a nosotros, ¿no? Como pueblos indígenas, como zapotecos, Riza, como mixtecos, como afromexicanos, como tzotziles, tojolabales, cualquier otro pueblo indígena en México, sino que es una cosa que está en todos lados, ¿no? O sea, afecta a la clase media en las grandes ciudades, como también afecta a los barrios urbanos, a la gente pobre en las ciudades, ¿no? Pero también afecta a la clase dominante, por ejemplo, ¿no? Podemos llamar a la clase política, porque no todos los que son políticos tienen acceso a estas formas de corrupción. Hay unos que sí y otros que no. Y eso es importante también mencionarlo, ¿no? Entonces afecta a todos y creo que es muy importante señalarlos en esos términos, ¿no? Y lo que quiero compartirles en este momento es que en lo personal he estado trabajando más el tema de acceso a la información en lenguas indígenas porque consideramos que es desde Surco que el tema, si aseguramos o garantizamos el derecho de acceso a la información, podemos asegurar la transparencia en las comunidades, ¿no? No solo en las comunidades, también podemos, porque el derecho de acceso a la información también genera una posibilidad de solicitarle información a las autoridades, y me refiero a las autoridades, a los gobiernos, no las instituciones de gobiernos, ¿no? Y este proyecto principalmente surge a raíz de que nos damos cuenta de que hay concesiones o hay tierras concesionadas en Oaxaca, de territorios indígenas concesionados para minería, y decidimos, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, el único mecanismo que teníamos en ese tiempo es hacer solicitudes de acceso a la información en lenguas indígenas. Y pues nos dimos cuenta que tampoco la plataforma de transparencia o plataforma nacional de transparencia está enfocado a la población indígena. No tiene pertenencia cultural en ese sentido, porque solo puedes hacer tu acceso a la información, tu solicitud de acceso a la información en lengua española. Puedes pedir información en tu lengua, pero
pero puede ser que no te lo den en la variante en la que estás haciendo la información, o requieres la información. O, por ejemplo, ¿no? Recibíamos información que está desactualizada, que era del 2015 y que nosotros queríamos del 2018, y cuando cruzábamos toda esa información, pues nos daba otros datos y al final de cuentas llegamos a este punto, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que el derecho de acceso a la información o el acceso a la información para los pueblos indígenas es muy importante, porque eso permite, en primer lugar, controlar la información, ¿no? Uno. Segundo, también permite también supervisar o vigilar a las autoridades. Y tercero, puede ser importante también incidir en cuánto presupuesto se está manejando en esos términos, ¿no? O las autoridades, como en el caso de las concesiones mineras, si el presidente municipal ya recibió un presupuesto, si la minera les dio un tipo de información o no, si ¿cómo se llama? Si el presidente municipal también ya dio los permisos para que se hagan los estudios de impacto, no sé, cualquier otro tipo de información, ¿no? Creo que para situar esta primera pregunta es importante decir que en este trabajo que estamos haciendo en Surco, Oaxaca, implica 3 puntos importantes. Sensibilizar el tema del acceso a la información, o sea, ¿qué significa eso? Disolverlo en toda la gente, ¿no? Porque nadie conoce este derecho de acceso a la información. Se habla mucho desde el INAI, desde el mecanismo del IFAI en ese tiempo, pero nadie lo conoce en las comunidades indígenas, ¿no? Y es importante para nosotros generar una capacitación, tanto estudiantes, comunicadores, autoridades municipales y comunales, para que puedan conocer este derecho, ¿no? Y por lo mismo fomentar la realización de solicitudes de información. Y creo que los habitantes pueden hacer las solicitudes de información para exigir a las ciudades rendir cuentas. Creo que eso es lo más importante para evitar cualquier forma de corrupción, ¿no? Como decíamos en Yagavila, mi comunidad, que se rige por usos y costumbres, las mismas comunidades tienen sus formas de rendición de cuentas y también tienen sus formas también de autorregularse por sí mismo a nivel comunitario, ¿no? Y que eso nos permite también ser un poquito más transparentes en este ejercicio de las cuentas, ¿no? En este sentido, si las autoridades cumplieran con sus obligaciones respecto a esta información, hacerlo público, o podemos hacerlo de forma de oficio. Creo que es un poquito lo que hemos hecho en Surco, ¿no? Exigir a las autoridades que la información la pongan de oficio, que lo hagan pública. Si no, ellos garantizan la transparencia proactiva, ¿no? Que los gobiernos principalmente o las autoridades municipales, que son el tercer eslabón dentro del sistema de gobierno, principalmente están obligados a hacer pública la información, todo lo que están firmando, todo lo que están haciendo, ¿no? Y el problema es que muchas veces las mismas autoridades no conocen estos mecanismos que la ley garantiza para que nosotros accedemos a la información. Y que es principalmente la transparencia proactiva, ¿no? Es hacer transparente todo lo que estamos haciendo. Que si estoy firmando un contrato con una empresa papelera, con el gobierno federal para recibir cubrebocas, esas cosas se tienen que hacer públicos. Y en ese sentido, si los haces públicos, y creo que podemos dar puente o podemos dar pie a lo que en algún momento se llama gobierno abierto, ¿no? ¿Qué significa esto del gobierno abierto? Es principalmente que todos los datos del gobierno estén abiertos y que pueda uno, como yo, como ustedes y como cualquier otro ciudadano, pueda acceder a ellos, ¿no? Y podemos hacer una forma de análisis y de reflexión sobre esto. Es importante, ¿no? Y creo que es importante también es el ejercicio del derecho al acceso a la información, que tenga pertenencia cultural y en las lenguas indígenas principalmente. Para mí eso sí muy importante, ¿no? Y creo que es algo que iremos trabajando, iremos platicando en este momento, pues para situar un poquito la reflexión, dejaré ahí estos puntos. Muchas gracias, doctor Melquiades. Sí, muy cierto lo que nos comentan en torno al acceso a la información. Como pueblos indígenas, pues sí, tenemos este derecho en torno a la información que sea con pertinencia cultural, que sea de acuerdo a nuestro contexto, a que no solamente sea la traducción de los textos, sino que los medios adecuados para que la información llegue a las comunidades indígenas, que se informen y conozcan más al respecto. Pues bien, siguiendo con el orden, tenemos a la maestra Norma Don Juan,
Ella es mujer indígena nahua, originaria de la Ciudad de México. Ella es integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas del CONAMI México desde el año 2009. Desde el 2016 a 2019 fue parte del equipo de coordinación colegiada, encabezando la Comisión de Comunicación, Logística y Gestión. Actualmente ella es parte del grupo de mayoras, es integrante del grupo de asesor de la sociedad civil para el Foro Generación e Igualdad México, que es el proceso de evaluación y generación de estrategias para el cumplimiento y avance de la plataforma Beijing. Ella es, desde agosto fungió como presidenta de la mesa directiva del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, siendo integrante de las comisiones de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de participación ciudadana y planeación de desarrollo. Ella es promotora de derechos humanos y educadora popular e investigadora social. Adelante, Norma. Muchas gracias, buenas tardes. Las saludo, hermanas, hermanos, con mucho gusto. Agradezco al equipo de Quintiltic por el esfuerzo y por darnos la oportunidad de compartir nuestras reflexiones y apuestas sobre este tema. Pues quiero seguir un poco en la idea que ya iba colocando Melquiades, en donde la corrupción se ha ido normalizando, se ha ido estableciendo y pues se ha ido colocando como una manera de determinar el orden social, de definir modos y mecanismos de interacción e intercambio, ¿no?, en nuestro país. Y que bueno, y retomo la definición que está en la Secretaría de la Función Pública, donde dice que la corrupción es el abuso de poder para beneficio propio, ¿no? Entonces, cuando la corrupción se establece como una manera de intercambiar y de relacionarnos con los demás, pues, ¿cuáles son las consecuencias que tiene? Ya Yesenia comentaba un poco eso, ¿no? Para mí, la situación de empobrecimiento y marginación en la que estamos los pueblos, tiene mucho que ver la corrupción en eso, ¿no? Porque también tiene que ver con la manera en cómo se ejerce el poder en nuestro país y cómo hay vidas que importan y vidas que no importan, y desgraciadamente nuestras vidas están en el lado de las vidas que menos atención se le da, ¿no? Y tiene que ver con el racismo, con la discriminación, con cómo este país que llamamos México, desde que se hicieron sus cimientos en esta llamada modernidad basada en principios democráticos, son principios contradictorios y que van con una lógica muy distinta a la nuestra, ¿no? Y que dicen que pues como ciudadanos se nos reconoce, ¿no? Cuando desde nuestras cosmovisiones, desde lo que nosotros somos, desde nuestra forma de ser y estar en el mundo, lo miramos y lo materializamos de una manera distinta, y pues se pretende hablar de derechos humanos de manera individual, ¿no? Y se coloca al individuo, a la persona en el centro de todo, y nosotros trabajamos, pensamos y sentimos colectivamente, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos en otras direcciones distintas, y además, pues, ¿en qué se ha ido basando la forma de ejercer el poder, de acumular riqueza? Pues en la explotación de otras, en la explotación de la naturaleza, ¿no? Todo esto nos lleva a que se ha ido, a donde quiero llegar es cómo se ha establecido un sistema de gobierno, de Estado, en donde el poder sigue siendo vertical, ¿no? Y en donde se va estableciendo la corrupción como una manera de intercambio, ¿no? ¿Y a qué nos lleva? Si lo queremos ver en términos más de lo cotidiano, pues a tener obras y servicios de muy mala calidad, ¿no?, que se están cayendo, que cuestan el doble, triple o 5 veces más de lo que realmente deben costar, ¿no? Y entonces nos lleva a afectar todos nuestros derechos, porque me afecta tanto desde que se haga un hospital que solo es un cascarón,
que no tiene medicinas, atención, ni instrumental, hasta que no se pueda hacer una escuela, ¿no? O que esa escuela que se hizo hace 10 años ya se está cayendo. Entonces creo que la corrupción, por eso es importante que estemos y que nuestras voces y miradas estén ahí, porque nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En todos los derechos que yo quiera ejercer está ahí. Y la cuestión de la política no se libera de eso, ¿no? Y en el caso de nosotras como mujeres indígenas, hay muchos prejuicios de género también ahí, ¿no? Que ha llevado a que nos utilicen, a que pretendan usar nuestros cuerpos para seguir legitimando un poder que pues está basado en la explotación. Entonces, creo que ahí es cómo podemos ir mirando este poder para lo que tiene que ver con nuestras vidas, ¿no? En lo personal y en lo colectivo. Y bueno, es poco el tiempo, solo quisiera colocar ahí otra idea de cómo esta corrupción también viene a romper nuestro tejido comunitario, porque empezamos a entrar a esas ideas, a esas lógicas, a tolerar la corrupción, y a veces nos vamos volviendo también parte de ese círculo vicioso y caemos en esa competencia también dentro de nuestras comunidades, pero también hacia otras comunidades. ¿Y eso qué hace? Pues nos fracciona, nos parte, ¿no? Nos rompe y ya no podemos vernos como el pueblo nahua, el pueblo maya, el pueblo, ya no, son comunidades, ¿no? Nos va dividiendo, nos va restando esa mirada colectiva. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí en esta primera ronda. Gracias. Muchas gracias, maestra, por su aportación. Y ciertamente cuestiones de la corrupción, el cuerpo de las mujeres lo sufren más, ¿no? En diversos momentos, en diversos aspectos, pero todo también recae en el cuerpo de las mujeres. Sobre todo para las mujeres indígenas, que por cuestiones de actos de corrupción, pues hay muchas injusticias por ser indígena y pues sufren también cuestiones de discriminación. Pues siguiendo con el tema, tenemos al compañero Sergio Peñalosa. Él es licenciado en Educación, egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Él es presidente de la Asociación Civil México Negro, es una organización pionera del movimiento afromexicano. Actualmente él es integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Él nos puede platicar más al respecto sobre el pueblo afromexicano. Adelante, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la asociación Quintiltic, ¿verdad? Por haberme invitado a esta charla, pero también quiero agradecer haberme permitido poder interactuar con distinguidas personalidades que aquí se encuentran en esta actividad, y ojalá que no nos perdamos, porque estos encuentros deben ser verdaderos encuentros en la lucha para poder hermanarnos, ya que los pueblos indígenas y afromexicanos, no lo dice Sergio Peñalosa, sino lo dicen organismos internacionales, somos las comunidades que vivimos en alta y muy alta pobreza, ¿verdad? Que vivimos en exclusión, en marginación y en discriminación, y yo creo que eso nos obliga a marchar juntos. Ya la maestra Norma abordó gran parte de lo que yo tengo programado comentar, ya que quiero solamente destacar dos aspectos de la vida social en la que, como derecho humano, en el caso específico de la educación y de la salud, el derecho humano y además una obligación del Estado mexicano dar atención a estas problemáticas. La maestra Norma ya abordó, por ejemplo, que la corrupción, bueno, aunque no lo dijo en esas palabras, yo quiero
como activista interpretar esto. La corrupción es una enfermedad, ¿verdad? Es un cáncer que se ha ido metiendo a través de la cultura en todos y cada uno de nosotros, los mexicanos, y yo no dudo que en muchos y en la gran mayoría de los países este cáncer exista, ¿sí? Mas, sin embargo, se ha dimensionado muchísimo en las instituciones gubernamentales. Por eso, cuando nosotros hablamos de la educación, podemos hablar de la infraestructura, y si hablamos de la salud, de la misma manera podemos hablar de la infraestructura, que empieza desde las prácticas corruptas en la que quienes palomean el proyecto en los espacios legislativos, como los funcionarios que tienen a cargo administrar los recursos para esta construcción de estas instituciones que atenderán estos rubros, así como las constructoras y los mismos encargados de las construcciones, van diluyendo el presupuesto de 1000 formas, de 1000 prácticas corruptas, de tal manera que el efecto que causa esto es que es una mala construcción. En la época de lluvias, dense una vueltecita a las escuelas o a los hospitales y son verdaderas coladeras, ¿sí? Nosotros, en el caso específico de los que vivimos en la costa, pues vivimos en una zona sísmica y estamos en riesgo, ¿verdad?, de que en un sismo de alta magnitud estas construcciones no resistan. ¿Por qué? Porque le fueron quitando parte del presupuesto. Compañero, le hemos perdido. ¿Puede verificar su audio nuevamente? Veo que se nos fue la transmisión del compañero Sergio. Bien, no podemos regresar al compañero Sergio. Bien, entonces dándole continuidad a la participación, continuamos con la maestra Yuteita Valeria Hoyos, que nos aportará también sobre este tema de cómo nos ha afectado a nosotros los pueblos indígenas, sobre la corrupción. La maestra Yuteita, ella es licenciada en Derecho, con la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Ella forma parte de la red de abogadas indígenas, la red de abogadas feministas de Puebla y la colectiva Nibidik Shinde, de la red de mujeres talamixteca, y es consejera del Consejo de la Participación Ciudadana de Asuntos Indígenas del municipio de Puebla. Pues adelante, compañera. Wamba, Nacuachidi, Nacuachiti, Yani. Buenas tardes a todas y todos. Un saludo a las compañeras de Quintiltic, a Yesenia, a Lucía, bueno, las que me escribieron ahí por el chat. Y un gusto compartir con compañeras, mujeres indígenas. Vivo en una comunidad. Ah, ya regresó el compañero. Si gusta, perdón. Continúe. Como ustedes decidan, díganme. ¿No me escucho? ¿O no se no, escucha, compañero? No. Continuamos con la maestra Yuteita. Ok. Adelante, adelante. Adelante. Ok, bueno, perdón. Estábamos platicando, bueno, primero estaba saludando a todos, también al maestro Carlos, que recientemente también estuvimos juntos en un conversatorio y es un gusto volverlo a encontrar. Bueno, respecto a la primera pregunta, que es cómo afecta la corrupción a los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país, creo que es importante mencionar que la corrupción tiene una genealogía histórica y estructural en nuestro país, ¿no? La forma en que se fue creando el Estado mexicano a partir de un proceso de colonización y violento, totalmente sesgó el poder a los pueblos y, bueno, a las personas indígenas en general.
nos excluyó de tener espacios de decisión y por lo tanto fue creando una necesidad de poder acceder a ciertos derechos. Creo que eso genera también una desigualdad estructural que se va a representar hasta la actualidad. En primer lugar, quería mencionar eso para tener un contexto amplio. Ahora bien, creo que la corrupción afecta hasta el más mínimo detalle de nuestra vida cotidiana. Considero que afecta la calidad de vida de cada persona indígena porque esta desigualdad histórica que les mencionaba se refleja no solo en el acceso a los servicios, sino también a los servicios públicos de primera mano. Estamos hablando del el derecho humano al agua potable, el derecho al alumbrado, el derecho a la alimentación, a la educación. O sea, hablamos de derechos básicos que hablan de nuestra cotidianidad. La mayoría de los programas y proyectos dirigidos a la población indígena tienen que pasar por diversos canales, ¿no? Este presupuesto pasa por muchas manos y al llegar a las comunidades, al llegar a las zonas rurales, al llegar a la población, aunque esté en la zona urbana, pues pasan muchísimas cosas. Hay un ejemplo muy claro. En el año 2015, José Antonio Meade, que fue secretario de Desarrollo Social, por ejemplo, propuso ante el Cedesol aumentar las becas para personas adultas mayores indígenas y se aumentaron en 12 millones de pesos su presupuesto en ese año, en el 2015. Nunca se reflejaron las becas, nunca se dieron esos apoyos. Eso es uno de los grandes ejemplos de el gran número y las grandes cifras de casos de corrupción, ¿no? En nuestro país. Como les decía, creo que estos programas que atienden la salud, la vivienda, el agua potable, que combaten la pobreza, pues son temas que al estar dentro de una trama de la administración pública muy compleja, ¿no? Que para nosotros los pueblos, pues a nivel local, pudiéramos ya no verlo tan complejo, pero detrás de un proyecto, de un programa, un presidente municipal debe establecerlo en una ley de egresos, tiene que crear una estrategia para poder acceder a proyectos de su entidad federativa o proyectos a nivel federal, y eso genera una gran complejidad que evidentemente pues está pues, plagada de actos de corrupción, ¿no? Y como ejemplos pues ya mencioné uno. Ahora bien, creo que esto afecta a nuestra calidad de vida como personas indígenas, incluso en el medio en el cual vivimos. Por ejemplo, en la ciudad, muchos indígenas migrantes llegamos a las grandes periferias a habitarla y generalmente habitamos pues en las zonas más alejadas del centro, las zonas periféricas, porque hay costos más accesibles para las rentas, para adquirir una vivienda, y generalmente en estas zonas es donde más se limita el acceso a servicios como drenaje, como agua potable, carreteras, caminos, puentes. Y es aquí donde sale un caso también muy concreto de la corrupción, las licitaciones públicas, ¿no? Donde pues los más afectados son los pobladores de estas zonas periféricas, donde hay un gran número de población indígena. Y bueno, de las zonas rurales ni hablemos, ¿no? La calidad de vida también se ve afectada porque el presupuesto público al llegar a la localidad ya tuvo que pasar por la federación y por la entidad federativa. Y ahora, peor aún, una cosa es la cabecera municipal y otra que este presupuesto pueda llegar a la ranchería, a la comunidad, a la localidad, que pueda llegar a las autoridades comunitarias donde pues no está reglamentado ni reconocido un cuarto nivel de gobierno que permita la administración de los recursos. Y para terminar, hay incluso algo todavía más grave como un efecto de la corrupción y que ya lo mencionaron las compañeras y compañeros que me antecedieron. La vida misma, ¿no? La vida misma que respiramos a diario, el aire, el agua que bebemos, la lluvia para nuestros terrenos, los pozos de agua, las semillas. Es decir, todo el medio ambiente, todo nuestro entorno también se ve afectado por la corrupción. Por ejemplo, aquí en Puebla somos de las entidades federativas con mayor número de megaproyectos o los llamados proyectos de muerte, que si bien sabemos que la Semarnat debe emitir un estudio de impacto ambiental previo a la creación de estos megaproyectos, no existe. Esto es un acto de corrupción porque qué entramado, qué mañas, qué trampas hubo en medio para que se pueda licitar, para que se pueda concesionar territorio sin tener previamente un estudio de impacto ambiental
o lo que sería obligatorio también, una consulta previa, libre, informada, con pertinencia cultural. Esto pasa mucho, creo que en la mayoría del territorio del país es una gran demanda de los pueblos y comunidades indígenas, y creo que es de las expresiones más elevadas de corrupción en la actualidad para nuestros pueblos. Esto es importante decirlo porque está muy vigente, ¿no? A pesar de la 4T, está muy vigente. Muchas gracias, Ultaita. Pues sí, con toda la razón, que estos actos que se llevan en territorio de los pueblos indígenas, cuestiones megaproyectos, que no se llevaron a cabo las consultas, los permisos adecuados, pues sí, llevan actos de corrupción y que violentan los derechos de los pueblos indígenas, tanto en sus espacios, a la salud misma, cuando pues se desgastan todos estos espacios. Dándole continuidad al diálogo, pues tenemos a la maestra Sofía Marisol Berlín Villafaña. Ella es originaria de Tuncas, Yucatán. Tiene estudios autodidactas en comunicación, promoción cultural y gestión de riesgos. Ella es miembro de la ANIPA Quintana Roo y actualmente preside la Academia de la Lengua y Cultura Maya de Quintana Roo, AC. Trabaja el sistema quintanarroense de comunicación social. Adelante, Sofía. Bueno, Chiniquín, la Xilencia, Chiquima, Jimbol, la Marisol Berlín. Cisne, Yucatán, y pues vivo en Felipe Puertos, la antigua Santa Cruz, Nocá, Santa Cruz, Palamná, Campocheca. Este lugar, quiero contextualizar un momento, pues es producto de la guerra de castas durante todo el siglo XIX, a buena parte del siglo XX. Este fue un reducto de los mayas rebeldes y fue hasta 1974 que se convierte en Estado libre y soberano de la Federación. Esto es, somos de los estados más jóvenes. Esto nos mete en una dinámica pues bastante rica, paradójica, lleno de paradojas, porque aquí se concentran las autoridades tradicionales que estuvieron en activo, pero también es un lugar que vive del turismo, es un lugar que desde 1986, por ejemplo, por decir un dato, había gente de secretarios de Estado, funcionarios, etcétera, que pensando a futuro decidieron apoyo al gobierno mexicano y quizá alguna tendencia internacional hacer la reserva de la biosfera de Siancán, que es el lugar donde nace el cielo. Son 600,000 hectáreas de área natural protegida. Y esta área natural protegida, que se considera patrimonio de la humanidad, pues está en una buena parte del municipio donde nosotros habitamos, donde está la zona maya, que es Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Y bueno, pues así han estado bajando recursos desde una asociación que se dedica al trabajo de investigación, al trabajo de conservación, algunos programas en esa reserva de la biosfera, pero de cual no se sabe mucho, ¿no? Pero estamos hablando de una instancia, asociación civil. Y en esto de la corrupción, pues, y del Sistema Nacional de Producción, nosotros vemos que pues va más enfocado a la vigilancia de procesos de prevención, de fiscalización, de detección de problemas, de corrupción y de sanciones a los mismos. Y entonces, como nuestras comunidades indígenas se vive lo de la corrupción, pues ya lo dijeron algunos compañeros. Me voy a retomar el hilo cuando el compañero Melquiades dice que en términos generales los sistemas no están hechos para nosotros los indígenas, no están hechos para los indígenas, porque si me escuchan,
Ya. Vamos a ver aquí un mensajito. Sí, algo le está interviniendo para que no se escuche muy bien. Ok. Bueno, vamos a acercarlo a ver si de esta manera. Entonces, recapitulando, Melquiades menciona, ¿sí?, de que no hay información. Los indígenas no tenemos información en términos culturales ni lingüísticos para acceder al derecho a la información que produce el Estado y para lo cual pues vamos a estar vigilantes. Esto me llama la atención también porque hace 2 o 3 días, en el día 12, un representante del Sistema Nacional habló de la Plataforma Nacional de Transferencia y él, según la información, ya no es poder. Dice, la información no es poder, es un servicio y no se puede servir si no es fácil de ejecutar, porque los que somos nativos digitales, muchos de nosotros vamos a tener que aprender a buscar bien, a buscar exitosamente, y eso va a ser una hazaña, lo que debía ser cotidiana va a ser una hazaña para los que no estamos todavía en las redes. Ahora, imagínense los que vivimos con un rezago de cientos de años. Es mucho más difícil tener acceso. Y bueno, entonces así en las comunidades se pueden tener obras que debido al diezmo o al 30% o a no sé qué porcentaje que en el momento se sitúe, pues va a hacer que sean de baja calidad y que a la larga afecten incluso con pérdidas de vida. Bueno, si nos vamos a que el sistema anticorrupción está para prevenir, pues tendríamos que pensar que si hay un presupuesto ya establecido, por ejemplo, para el 2019 o para el 2020, este debe de hacerse en los rubros que se establecen. Y no que terminando el año se nos diga que hubo un subejercicio en tal o cual dependencia y de que ese recurso, como se hicieron ahorros, se va a canalizar. Porque la verdad es que requerimientos de los pueblos indígenas hay y hay un montón. Y que si se hizo un presupuesto fue en base a algunos proyectos. Bueno, recuerden que solo tenemos 3 minutos de participación. Muchas gracias. Para darle espacio a los otros compañeros, siguiendo con la participación de nuestros compañeros, tenemos al doctor Carlos de Jesús Alejandro. Él es contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional, y cursó la maestría en Desarrollo Rural. Ha destacado en diferentes luchas del pueblo guerrerense, entre los más significativos, pues las luchas a través del Consejo de Pueblas Nahuas, del Alto Balsas. También fue uno de los impulsores en el estado de Guerrero y en el país de la campaña continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Ha cumplido con diversos cargos comunitarios en su comunidad de origen Xalitla. Ha sido asesor legislativo y también subsecretario en la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero. Actualmente, él es representante indígena de México ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Adelante, compañero Carlos, les escuchamos. Muchas gracias. Primero es grato saludar a las compañeras y compañeros de distintas generaciones que estamos en este foro. Grato encontrarnos por esta vía, aunque sea virtual, con Marisol Berlín desde allá de la península, con Norma Don Juan, con Sergio Peñalosa, un hombre ahí de lucha por el pueblo afro, el pueblo negro, como se reivindican. Grato conocer a las nuevas generaciones como el doctor Melquiades, la compañera Yesenia, Yuteita, que volvimos aquí a coincidir. Y bueno, agradecerle a Quintiltic por esta invitación, a nuestro amigo David Ruiz, que no lo veo por ahí conectado, y desde luego a la compañera Lucy, que está aquí moderando este foro.
pues no nos han dejado mucho tema las compañeras y compañeros porque han sido, creo que, muy puntuales. Yo aportaría algunos otros elementos como para decir que la corrupción se ha institucionalizado en todos los órdenes y niveles de gobierno, de los poderes, y lamentablemente este es un cáncer que parece incurable, que nos ha alcanzado también en nuestras comunidades, que coincidiendo con Norma, ha roto el tejido social de nuestras comunidades, ha empezado también a atentar contra las formas organizativas, las formas de normativas internas en nuestros pueblos para el desarrollo, para el trabajo. Cuando hablamos de que rompe con el tejido social, yo recuerdo hace muchos años que los recursos que se destinaban desde la federación, los recursos presupuestales de la federación, que pasaban por las entidades federativas, luego por los municipios, y luego los municipios destinaban a nuestras comunidades cierto recurso presupuestal, se ponía prácticamente a consideración de la comunidad, y en asambleas comunitarias decidíamos el destino de estos recursos en tal o cual obra íbamos a realizar, y que a través de nuestras formas organizativas internas de trabajo, como el Tequio en Oaxaca, el Macowa en Guerrero, hacíamos multiplicar con este recurso un sinnúmero de obras, de infraestructuras necesarias, básicas en nuestras comunidades, obras para la educación, obras para la salud, obras para distintas órdenes y necesidades que había en nuestras comunidades. Y lamentablemente hasta ahí nos ha alcanzado, porque ahora este proceso que tiene este viacrucis que cursa, que camina el presupuesto destinado a nuestros pueblos, pues se va quedando en el camino. Llega de la federación a las entidades mermadas, de las entidades federativas a los municipios mermadas, y de los municipios llegan a las empresas constructoras, ejecutoras, hasta de servicios públicos. Ahora con este tema de las reformas en materia laboral, pues son ahora hasta las empresas que ejecutan también los servicios que brinda el Estado, que el Estado cada vez más se desentiende de dar los servicios básicos a nuestras comunidades y en nuestros municipios. Entonces llega mermado el presupuesto, aunado ya este diezmo que ustedes comentaban, que en Guerrero se volvió muy famoso, que ya no era el 10, era el 20% que pedían las distintas autoridades responsables de ejercer estos recursos presupuestales. Entonces a nuestras comunidades llegaban mermadas también, y para callar y para que el recurso no llegara a ser manejado por la comunidad, pues es muy común que las autoridades o las empresas llegan a corromper a nuestras autoridades comunitarias en el ejercicio de estos recursos presupuestales. Hasta ahí nos ha alcanzado, y creo que se ha institucionalizado el tema de la corrupción, y lamentablemente nos ha alcanzado también hasta nuestras comunidades, ¿no? Hoy creo yo que aparte de romper este tejido social, pues también detiene el desarrollo de nuestras comunidades. Cada día se observan menos obras, cada día hay menos desarrollo en nuestros pueblos. Por fortuna, las comunidades todavía tratamos de rescatar algunas formas organizativas y autogestivas de nuestros pueblos, ayudadas por las organizaciones sociales, ayudadas por las propias autoridades, por los liderazgos, que buscamos los recursos para que estos puedan aterrizar en nuestras comunidades, y ahí tratamos de ir superando estas inercias, ¿no? Lamentablemente, pues, se ha dado así, ¿verdad? Estos temas, y desde luego, pues, rompe y atenta contra todos nuestros derechos, pareciera que no. O sea, la corrupción se ha extendido en todos los órdenes y niveles, no solamente en el manejo presupuestal, no solamente en la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, sino también en el acceso a la información pública, que aunque hay una serie de leyes nacionales, estatales, relacionados con los sistemas nacionales y estatales anticorrupción, que se supone debieran ir de la mano y debieran de ser complementados con las leyes nacionales y estatales de acceso a la información pública, pues pareciera que solo son paliativos o son leyes de simulación que al final no tenemos acceso, y aunque corremos con todos los trámites oficiosos, difícilmente se nos transparenta el ejercicio de estos recursos, ¿no?, presupuestales. Pero yo creo que, y bueno, diciendo que no solamente en el tema del presupuesto, sino también la corrupción se extiende a otros niveles.
¿Qué pasa con el derecho, por ejemplo, a la participación y representación política de los pueblos indígenas? Ahí también hay una corrupción enorme. En los partidos políticos, que hasta ahora es la vía para el acceso a estos espacios de representación popular, pues Chiapas vivió en la elección pasada, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral aprobó una serie de lineamientos para que en 13 distritos federales electorales participaran representantes indígenas, nos conculcaron este derecho en el mejor de los casos. En el peor de los casos, muchos simularon, se adjudicaron una representación política y se disfrazaron de indígenas para poder acceder a estos recursos con la complicidad de la autoridad electoral, por ejemplo, ¿no? Esto es corrupción, ¿no? ¿Qué pasa con el tema, me sigue escuchando, perdón? ¿Qué pasa con el tema de la tierra, el territorio, los recursos naturales? Ustedes ya lo abundaron. ¿Cuántas y tantas concesiones mineras no se han dado indígenas, que es donde está la vida de los recursos naturales? ¿Cómo se dieron estas concesiones? En un foro anterior conversábamos con la compañera Yuteíta, por ejemplo, que el presidente pues anunció que ya no se va a dar ni una concesión más para no atentar contra los recursos naturales y el despojo de las comunidades indígenas. Pero las miles de concesiones que ya se dieron, ¿qué va a pasar con ellas? Sigue estando latente la amenaza de nuestras tierras y territorios. Y todos estos recursos minerales que son extraídos por empresas extranjeras no quedan ninguna ganancia, ninguna utilidad y solamente nos dejan ecocidio, solamente nos dejan contaminación en nuestros pueblos y en las comunidades indígenas, ¿no? Y aparte, para colmo, la delincuencia organizada, ¿no? El tema también nos alcanza en los temas del arte y cultura, por ejemplo, no hay recursos presupuestales específicos para estos temas. El arte y la cultura solamente se presta al folclore, ¿no? Entonces, bueno, concluyendo, también obviamente la corrupción ha atacado en todos los órdenes y obviamente ha atentado con todos nuestros derechos de los pueblos indígenas. Y por último, si no somos reconocidos como sujetos de derecho público, no tendremos acceso a ejercer nuestros propios recursos y en tanto no tendremos personalidad jurídica ni siquiera para demandar el acceso a la información pública de estos recursos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Es cierto lo que nos comparte. Pues este fenómeno de la corrupción pues se ha visto en diversos ámbitos, no solamente cuestiones culturales, tanto en territorio. Y pues lo que más sufre pues son los pueblos y comunidades indígenas. Hemos visto actos tanto de ecocidio, contaminación de sus recursos, que tanto en estos actos pues atenta también contra la salud y pues a la vida misma. Pues siguiendo con el foro, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaría para que los sistemas local anticorrupción pues reconozcan los pueblos y comunidades indígenas en el combate a la corrupción? De acuerdo al orden con el que comenzamos, tenemos aquí al doctor Melquiades que nos pueda compartir al respecto. Gracias. Pues se pueden hacer muchas recomendaciones. El problema es que muchas de esas recomendaciones nunca se toman en cuenta, ¿no? Creo que porque, como dije al principio, es una estructura, o como dijo también Peñalosa, es una infraestructura que está ahí, que está en medio de todo esto que nos atraviesa, que es la corrupción. Pero primero yo diría que en términos, pienso en Oaxaca principalmente porque no conozco las otras regiones, ¿no? Creo que uno de los primeros puntos es la autorregulación comunitaria. O sea, que la comunidad tenga o lo que llamamos libre determinación para poder decidir qué es lo que quiere la comunidad frente a las políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las políticas públicas también son diseñadas fuera de las comunidades, que no tienen esa pertenencia cultural que hablabas hace rato y que al final de cuentas se les imponen proyectos, se les imponen no solo proyectos de infraestructura, sino también proyectos de educación, de salud y de muchos otros que llegan, ¿no? Hasta de medio ambiente, recuerdo mucho lo que son las capturas de carbono, por ejemplo, ¿no? Que llegaron a todas las comunidades, pero nadie los decidió, ¿no? Pero la gente recibía ese dinero, pero nunca sabemos de dónde venía ese dinero, qué uso se le dio a ese dinero, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con los recursos naturales. Lo mismo pienso en términos de educación, ¿no? Se aprueban leyes o se crean
universidades que no están en manos de los pueblos indígenas o que no se deciden por los pueblos indígenas, ¿no? Y creo que un punto importante es hasta dónde el pueblo indígena tiene la libre determinación frente a estas decisiones que impactan en lo local desde afuera, ¿no? Yo creo que eso sería un punto importante, ¿no? Que la comunidad pueda autorregular estas decisiones que se tomen afuera, que tienen implicaciones adentro. Segundo punto, yo creo que segunda recomendación que yo haría es el tema de que el tequio, por ejemplo, se reconozca como una contribución de los pueblos, o zapotecos o cualquier otro pueblo indígena, dentro de la hacienda del Estado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces, ya lo mencionó Carlos, ¿no? Que hacemos tequio y todo lo demás, pero muchas veces estas contribuciones que hacen las comunidades no están reconocidas como forma de contribución dentro de la hacienda pública, por ejemplo, ¿no? Porque no están valorizadas con un valor económico. Y el otro es que no están reconocidas como la comunidad puede construir con sus propios materiales locales, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la Sierra hemos estado platicando mucho esto, porque siempre, retomando un poquito el tema de la infraestructura, ¿no? La infraestructura siempre si se aprueba un proyecto de infraestructura, siempre trae una constructora. Y una constructora ya tiene sus proveedores y tiene sus mecanismos para poder administrar esa obra. En cambio, en la Sierra hemos estado platicando desde hace años esto, ¿no? Cómo las mismas comunidades pueden construir con su arquitectura vernácula, por ejemplo, con sus materiales que están ahí, que eso el Estado también pueda reconocerlo, ¿no? Y igual, conozco muy bien el discurso de los ingenieros, principalmente es que eso no es sustentable. O sea, ¿qué quiere decir? No es sostenible a largo plazo porque puede venir un derrumbe, puede venir muchas cosas que no. Pero sabemos que también los pueblos indígenas conocen muy bien esta parte, ¿no? Que la sostenibilidad no solo implica que se sostenga en el tiempo, sino que perdure en el espacio, ¿no? Y eso creo que es muy importante reconocerlo. Sería este punto. Y el tercer punto, yo creo que es importante no reconocer las perspectivas, iba a decir perspectiva de género, sino más bien las condiciones de género, la relación entre hombres, mujeres y también los otros géneros que hay dentro de las comunidades, porque nunca se toman en cuenta, ¿no? O sea, solo hay políticas públicas diseñadas para hombres y para mujeres. Y ahorita hay para niños, por ejemplo, pero no hay para las otras condiciones de género que hay dentro de las comunidades, para transexuales, bisexuales, otras formas de identidad de género que podemos hablar en este momento, ¿no? Porque esto también, los pueblos indígenas no estamos exentos de eso. O sea, hace 30 años podemos decir de hombres y mujeres que forman la comunidad indígena, pero ahorita con la migración, con el mundo virtual, las cosas se complican mucho más dentro de las relaciones de género. Y creo que hay que tomar en cuenta, uno, relaciones de género y otro es la pertenencia cultural. Muchas gracias, Melquiades. Sí, es muy cierto lo que nos comparte. Pues el reconocimiento de todas las acciones dentro de las comunidades, tanto de sus propios sistemas organizativos, pues es lo que nos hace falta, en cómo que a través de nuestros actos, nuestras acciones, nosotros también podemos combatir la corrupción. Pues siguiendo con el orden, tenemos a la siguiente ponente. Gracias. Sí. Pues igual quiero continuar, retomar la idea de Melquiades, porque nos habla de tener una visión distinta, de que ya no se nos mire como sujetos de atención, sino como sujetos de derecho, como actores políticos con capacidad de transformar, y es lo que urge, ¿no? Que sí se nos ha mencionado, sí hubo una entrega de bastón de mando cuando se tomó la presidencia nacional, sí estamos en los discursos, pero se nos sigue viendo desde una visión paternal, ¿no? Paternalista, los pobrecitos pueblos que no saben, que no entienden, que no pueden, ¿no? Y es mentira, sabemos, podemos, queremos hacer las cosas,
tenemos nuestras propias maneras, que no lo entiendan es una cosa distinta, ¿no? Pero nosotros sabemos perfectamente, entonces yo seguiría con esto que comenta Melquiades, que para mí se traduce en eso, ¿no? En mirarnos como interlocutores, ¿no? En que no van a venir a darnos instrucciones, van a venir, y como lo decía Yuteita, a reconocer a las comunidades como un cuarto orden de gobierno, ¿no? Y ahí creo que si realmente queremos que este sistema anticorrupción, que en otras palabras es cómo combatimos el abuso de poder, pues es cambiando la manera en cómo se ejerce el poder, ¿no? Desde arriba, que es vertical, luego a nivel de los estados nos atoramos porque a veces avanzamos a nivel federal, pero a nivel estatal, los gobiernos estatales dicen, es federación, yo tengo autonomía, pásame el recurso, yo lo administro, y ahí se pierde, ¿no? Se mete en esa caja chica, se convierte, en donde de manera discrecional se van entregando recursos a los municipios. Entonces, tenemos que cambiar las formas de ejercer el poder, y eso se va replicando a nivel de los municipios, y los municipios terminan adoptando estas políticas anticorrupción desde una visión de cumplir con lo que la federación pide y no desde una visión de respetar y garantizar los derechos de mi población a la transparencia, a la rendición de cuentas, y creo que es cómo cambiamos esa visión, tanto de que los de arriba son los que mandan. No, yo soy un orden de gobierno, tengo facultades, puedo, a este sistema anticorrupción que me están pasando, yo puedo adecuarlo a mis comunidades, a mi municipio, de acuerdo a mi contexto, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo porque desgraciadamente se tiene esa idea de que pues viene de arriba y hay que aplicarlo tal cual, ¿no? Para cumplir. Entonces creo que es cómo cambiamos esta idea, cómo cambiamos el ejercicio de poder. Ya lo decía Carlos, yo también tuve la fortuna de participar en algunos ejercicios con municipios donde se empezó a trabajar desde el COPLADE o COPLADEMUN, con ejercicios de planeación participativa, de presupuestos participativos, y el combate a la corrupción no se veía al último, ¿no? Es la última lección y ahí a ver, no, el combate a la corrupción va desde la toma de decisiones, ¿qué obras se van a hacer, ¿no? Y ahí algo interesante es que no solo se consultaba a las autoridades, se hacían reuniones donde estaban las mujeres, la juventud, ¿no? Que ese es otro punto que ya decía Melquiades, ¿no? O sea, no vivimos en un mundo binario hombre-mujer, hay una diversidad, ¿no? Que tenemos que incluir, que considerar nuestros hermanos afro, y todo esto tiene que tener una perspectiva étnico-racial. Es decir, mirarnos a los pueblos, a las mujeres indígenas, a toda la comunidad afromexicana, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde se nos mira? No queremos solo estar en el discurso, queremos estar donde se tomen las decisiones. Para mí tendría que mirarse esto en todo el ciclo de la administración municipal, porque si solo lo dejamos al último y solo creamos los consejos de participación para que nos ayuden a animar a la gente a que haga denuncia, se va a quedar cojo como siempre, ¿no? Yo estuve también en algunos espacios donde se hacía Contraloría Social. Entonces la gente decía, bueno, está bien, hagamos Contraloría, aquí está la denuncia, pero después nadie sabía qué pasaba con esa información, ¿no? No había la impunidad, seguía alimentando esto, nunca pasaba nada, ¿no? Entonces así la gente pues no denuncia porque no tiene confianza en que algo va a pasar, ¿no? En que realmente va a haber justicia. Entonces creo que por ahí también tendríamos que repensarlo. Gracias. Sí, muchas gracias, Norma, por tus aportaciones. Muy cierto lo que nos comenta sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas como un cuarto poder, porque sí tenemos nuestras propias organizaciones para pues, gobernarnos, para organizarnos y todo dentro de nuestro ámbito comunitario. Pues siguiendo, tenemos que nos comparta más al respecto el compañero Pedro al respecto. Tenemos ahí el compañero Pedro. Que los compañeros han ahondado ya en el tema de manera muy abundante, profunda.
Y yo quiero solamente sumar algunos comentarios en el sentido de que todo lo que se dijo habría que sumarle que es urgente y de manera permanente la capacitación, la educación y la capacitación, no solamente la difusión de la temática, sino en cuanto a el combate a la corrupción. Yo creo que se deben de dar a conocer primeramente este sistema que en muchas comunidades ni siquiera conocen que existe, ¿verdad? Se debe de difundir, pero al mismo tiempo se debe de capacitar para saber qué ley la sustenta, cuáles son las funciones de dicho sistema, y de tal manera que todos los compañeros y hermanos, tanto indígenas como afromexicanos, tengamos la posibilidad de acceder a esta información y desarrollar competencias o capacidades que nos permitan en un momento dado participar en el combate a la corrupción. Cuando se menciona, por ejemplo, de la formación que se puede tener a través de las universidades en la corrupción, de que se niega el acceso a la educación pública, porque ha habido una serie de corruptelas que se cobra una gran cantidad, pues bueno, la gente, sobre todo los afromexicanos e indígenas, que vivimos en comunidades muy pobres, no se tiene ese recurso para poder acceder. Yo en esto tengo un sueño, una locura que por ahí ya tocaron y me motivó a comentarlo, de una universidad afromexicana, ¿sí? Y no solamente por capricho o solamente por moda, ¿no? Sino que en ese sentido pudiéramos ver un modelo de universidad que vaya respondiendo a necesidades específicas de los pueblos. Yo creo que no podemos, sí es cierto, ponernos en una isla, pero tampoco por la generalidad tenemos que borrar necesidades específicas que se tienen en los pueblos. Yo quisiera mencionar un caso, por ejemplo, de la corrupción que es a nivel general y que se ha comentado que esto ha llegado hasta las comunidades indígenas y afromexicanas. Yo creo que entraríamos en un proceso de construcción, pero al mismo tiempo tomar la reconstrucción o la construcción, ¿verdad?, de prácticas y de modelos que nos lleven a tomar aquellas, válgase la redundancia, aquellas prácticas honestas, transparentes que nuestros abuelos o bisabuelos tenían. Ahora yo sé que me voy a tener que enfrentar a quienes han ostentado el poder económico y político transgeneracionalmente, y que difícilmente nos estamos enfrentando a una aberración, ¿verdad?, que puede ser que pase 1 año, 2 años, 10 años o más tiempo y que no podamos ver con claridad que se va a lograr esto, pero eso no nos puede impedir de que iniciemos un proceso de cambio de comportamiento en las nuevas generaciones, ¿verdad? Yo le comentaría para dejar espacio a los demás. Muchas gracias, señor Pedro. Dándole continuidad a la participación, a la compañera Yutaita, que nos pueda aportar más al respecto. Muchas gracias, Lucy. Mira, yo plantearía 4 puntos importantes para que el sistema local anticorrupción pueda reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos. ¿Qué es lo que yo observo que puede hacerse? Bueno, número 1, el reconocimiento de los sistemas normativos internos, que en muchas entidades federativas, como es el caso de Puebla, si bien están en la letra, están en la ley, no se reconoce, ¿no? A nivel constitucional lo tenemos, aunque no lo tuviéramos a nivel local, está reconocido a un nivel constitucional y por lo tanto es obligatorio. Ahora, ¿qué pasa? Está reconocido a nivel jurídico, pero en la administración pública no dan cabida. No hay reformas en las leyes orgánicas de la administración pública estatales para poder dar espacio a los sistemas de organización internos, y es ahí donde se tiene que actuar con voluntad política, ¿no? Para los que tienen esa potestad de poder hacerlo, pero también de revitalizarlos, porque cuando ingresan los partidos políticos a las comunidades, lo que hacen es mermar los sistemas de organización interna. Los partidos políticos en muchas administraciones municipales ponen al contador, ponen al tesorero, ponen a las figuras clave de los municipios,
que facilitan los actos de corrupción. Entonces, creo que es importante brindar este reconocimiento y dar amplitud a la libre determinación y la autonomía. Esto con el objetivo de que las asambleas comunitarias sean quienes vigilen el cumplimiento del presupuesto, el destino del presupuesto, el cumplimiento de las políticas públicas y de los programas gubernamentales. Estamos en un país, y en nuestras comunidades no es la excepción, que hay una amplia desconfianza hacia la autoridad, ¿no? Hay una percepción de la corrupción muy alta, donde se piensa que quien acude o que quien se postula para el poder público es por dinero, es para robar, ¿no? Y así se dice en los pueblos. Entonces, para fortalecerlo es necesario hacer eso dentro de nuestras comunidades. Ahora, número 2, medidas legislativas. En primer lugar, hay que armonizar la legislación nacional y las legislaciones locales, a efecto de que se adquieran los matices que están ya en los tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, así como la Declaración Americana de Derechos Indígenas. ¿Por qué? Porque en estos convenios internacionales, que también son obligatorios para México conforme al bloque de constitucionalidad, es decir, son obligatorios porque respetan los derechos humanos, se reconoce la participación de los pueblos indígenas en las medidas legislativas, en la creación de programas. Es difícil tal vez crear una consulta para un presupuesto de egresos, ¿no? Pero no es difícil convocar a las poblaciones en el ámbito municipal para que los planes de desarrollo municipales, estatales, tengan una visión intercultural. Entonces, creo que se tienen que armonizar, más bien considero que se deben de armonizar estas legislaciones. También en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se tiene que establecer una visión intercultural. No menciona ni en un párrafo, pues, a los pueblos indígenas ni a las comunidades. Entonces, ahí también se le tiene que dar pertenencia cultural. En tercer lugar, hablaría de medidas administrativas, como incluir al INPI, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque solamente toma organismos como la Auditoría Superior de la Federación, que tienen la naturaleza de vigilantes, pero no integran organismos que tengan una naturaleza ejecutiva, ¿no? Como en el caso del INPI, que tiene que estar de la mano con los pueblos indígenas. Lo digo también en el contexto del COVID, ¿no? ¿Qué programas han sido dirigidos a la comunidad indígena durante esta pandemia? Que me digan uno a nivel nacional específico para pueblos indígenas, y creo que ahí también van a dejar cosas muy claras. El recorte al INPI, o sea, creo que hay mucho que hablar sobre este tema. Creo que también otra medida administrativa prudente podría ser la creación de comités de participación ciudadana a nivel municipal en materia de anticorrupción y transparencia. Por ejemplo, en el municipio de Puebla, la capital, tiene muchas localidades indígenas, y si estos consejos de participación o comités de participación ciudadana tuvieran integrantes de pueblos indígenas, creo que podría darse una visión intercultural también. Y finalmente, pues plantearía como en cuarto lugar las medidas presupuestarias, priorizar la administración y ejecución directa de los recursos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de tal forma que se garantice la participación. Ya lo dijo el compañero Carlos de Jesús, sí, los pueblos también estamos ya enfermos de corrupción, pero tenemos antecedentes de que pudimos ejecutar nuestros recursos, y ya lo están también dando como ejemplo Cherán, otros pueblos de Michoacán, Guerrero, ¿no? Que también ya están ejecutando sus recursos. Creo que se debe dar prioridad, y a pesar de que para llegar a eso actualmente se tiene que tramitar un amparo, debe ser una disposición ya, pues de simple administración pública, porque ya lo dispone también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Yuteida, por tus aportaciones, la verdad muy, muy importantes con respecto a la que nos planteas. Y para ya casi por terminar, vamos a darle la participación a la compañera Sofía. Ya estamos casi en tiempos cortos, que sean ya más breves, por favor. La compañera Sofía. Gracias, sin el micrófono. Miren, pues he estado viendo, la pregunta nos dice cómo hacerle para que entremos al sistema, ¿no? Y me preguntaría si nosotros queremos estar en ese sistema. Esa es la ¿Puede acercar más su micrófono? ¿Me acerco más? ¿Ahora sí me escuchan?
a su micrófono, por favor. Mejor entonces pasemos con Carlos y Sí, muy bien. si te parece, avancemos. me hace rabia. Mejor entonces Pasemos con el compañero Carlos. Bueno, gracias, trataré de ser breve. Yo creo, porque coincido con las compañeras y compañeros que han planteado que efectivamente una de las recomendaciones es que se le dé pleno reconocimiento a las comunidades indígenas y se les dé personalidad jurídica, se nos reconozca como sujetos de derecho público y en tanto también se reconozca... ¿Me acerco más? Ahora sí, entonces pasemos con Carlos y cierro, si te parece. Lo que me digan. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, Carlos. Que se nos reconozca como sujetos de derecho público y en tanto se reconozca el cuarto nivel de gobierno, para que las comunidades puedan ejercer sus propios recursos también, sus programas y sus acciones. Y tiene que ver también, obviamente, con el derecho de libre determinación y autonomía que comentaban los compañeros, porque en ese sentido es también respetar las formas organizativas internas, los sistemas normativos de los pueblos y las comunidades indígenas, para fortalecer las formas de trabajo comunitario. Muchas de las comunidades para el ejercicio de algunas actividades, para algunas funciones o para alguna obra específica, se constituyen comités comunitarios mandatados desde la Asamblea General. Y la Asamblea General es la máxima autoridad y la mejor contraloría social que pueda tener una comunidad. Y entonces los comités están ahí al pendiente, supervisando desde la administración de los recursos, el ejercicio de los recursos, el trabajo comunitario, rendir los recursos para que el trabajo comunitario fluya, ¿verdad? Sin duda yo creo que esa parte es importante y también coincido que necesitamos, ¿verdad?, para que estas leyes anticorrupción realmente sean respetadas y tengan vigente, pues necesitamos que también nuestras instituciones públicas de pueblos indígenas y afros tengan, en verdad, asuman su papel rectora de la política pública y del ejercicio de los programas, acciones y los recursos presupuestales. Y para eso se les tiene que dotar de dientes, se les tiene que dar facultades, atribuciones para que también puedan emitir recomendaciones y puedan tener vigencia estas recomendaciones, tanto se puedan sancionar a los servidores públicos, a las instituciones o a cualquier funcionario que incurra en corrupción, ¿verdad? Yo creo que sería uno de los pendientes y que va de la mano con lo que decía la compañera Yuteita, pues hay que armonizar las legislaciones, ¿no? Las legislaciones del orden internacional, hacerles vigentes en el orden nacional y desde luego las entidades federativas, ¿no? Muchas gracias, bien, compañeros. Ahora sí. Ajá, entonces trataremos de ser breves, ya para cerrar casi, con la compañera Sofía, Marisol, perdón. Sí, Sofía Marisol. Bien, bueno, pues es concreto lo que han dicho las compañeras. Yo también creo que es importante que nos hemos estado trabajando en los últimos años tratando de prevenir, digitalizar, detectar problemas y buscar la sanción. Tendríamos que estar observando la necesaria judicialización de ciertos casos para poder hacer caminos jurídicos, ¿no? Ahora sí que nos vayan apoyando en esa demanda de los pueblos indígenas de ser sujetos de derecho. Y al interior sí es muy importante que cada vez reflexionemos más en nuestra organización, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos indígenas, ya viéndolo como un colectivo amplio, en un territorio con una serie de normas sociales. Hay que observar al que está en el ejercicio del poder, porque es nuestro empleado, porque el recurso es público y porque, bueno, todo esto que nació de 2014 para aquí, que es todo este sistema que está integrado por la Secretaría de Función Pública, el Consejo de la Judicatura, el INAH, el Instituto Nacional de Transparencia, los comités de participación ciudadana y todos estos que no nos ven, no nos contemplan, pues tengamos algo más o menos así en cada región de nuestro México plural
para poder hacer que nuestros rosarios de quejas que siempre andamos pregonando pasen a una siguiente fase, la fase de con pelo de la burra en la mano ir a las instancias judiciales, porque también está ahí la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación y de los estados. Por cierto, pues ojalá que en Chiapas ya pronto nombren a la Secretaría Técnica. En Quintana Roo se dice que ya tenemos comité de selección, comité de participación social, comité de coordinación, secretaría técnica, fiscalía anticorrupción, que nos dio mucho trabajo, por cierto, la magistratura administrativa, los planes de trabajo, etcétera. Así como que vamos a la vanguardia. Y puede que sí, porque no es casualidad que en Quintana Roo el exgobernador esté en la cárcel hoy. Y bueno, ojalá que también los legisladores, a los cuales también debemos ir a ver, pues que tengan los aspectos de corrupción institucional como delitos graves y no que nada más reparen cierto daño y se vayan bonitos a su casa. Esto. Muchísimas gracias, Marisol, por todas sus aportaciones. Pasaremos vemos que no tenemos preguntas por el público. La verdad, todas sus aportaciones fueron muy valiosas. Y como Quintiltic, queremos pues generar pues más espacios de diálogo, espacios de pueblos indígenas con nuestras propias voces, pues cómo la corrupción pues afecta de manera muy drástica a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos. Pues antes también queremos invitarles pues nos sumamos a un posicionamiento que queremos desde Quintiltic, con base a lo que expusieron en este foro, con la que nos expuso la compañera Yuteita, sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas como cuarto órgano de gobierno, con todo lo que nos aportaron, la verdad, tanto para los sujetos obligados, la verdad es necesario pues que nos reconozcan, justamente pues como derecho y además también como actores de cambio. Justamente como sociedad civil queremos incidir pues en estos espacios con todo lo que nos han compartido. Pues antes pues les agradezco muchísimo por acompañarnos en esta tarde. Esperemos que pronto vamos a hacer otro foro de diálogo, que la verdad hay mucho que platicar, pero también exponerlo, y sobre todo pues que participemos para seguir empoderando a la ciudadanía, que nos sumemos, porque sí es muy importante pues que todos pues nos informemos y participemos sobre este fenómeno que pues a todos nos afecta, prácticamente con los pueblos indígenas, y también el reconocimiento desde que sus propios sistemas organizativos pues han podido combatir la corrupción, y pues dentro de sus comunidades pues han evitado ciertos actos, pero también, han habido también actos de corrupción donde pues causa división dentro de la comunidad. Pues les agradezco muchísimo su participación. Esperemos muy pronto encontrarnos nuevamente. A ver, Carlos. Muy breve. Yo primero quiero reconocer, ¿me escuchan? Quiero reconocer a Quintiltic por esta iniciativa. Es un tema que no hemos abordado en todo nuestro decálogo de derechos de los pueblos indígenas, el tema de acceso a la información pública y a la transparencia y a la anticorrupción de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que es un tema que debemos llegar acertado y que ojalá lo podamos retomar. Y si hay que suscribir algún posicionamiento, nos agregan, por favor. Gracias, saludos. Muchísimas gracias por el apoyo, por supuesto, es lo que queremos pues lograr e incidir, pues justamente porque los necesitamos y es necesario que nos reconozcan pues como para los pueblos indígenas. Muchísimas gracias. Y chospatelabo tonik jojonik wicholas chino tlikakalia kolawalik y chospatelabo tonik jojonik. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola,